Dios te bendiga de manera especial. Te habla tu amigo y hermano Julián Misael, evangelista del Señor para la gloria de su nombre. Hoy quiero responder con dos versículos una pregunta que me hizo un suscriptor. Y no una pregunta, sino que está pidiendo la opinión en cuanto a dos versículos de la Biblia. Uno se encuentra en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 y otro se encuentra en Marcos capítulo 4 versículo 12. De manera que quédate hasta el final para que vea nuestro punto de vista en cuanto a estos versículos bíblicos. Dios te bendiga. Empecemos. Bien, empecemos. El suscriptor que me citó estos dos versículos no me hizo una pregunta, simplemente me preguntó mi opinión. Y yo hoy voy a tratar de dar mi opinión en cuanto a este texto bíblico. Para esto, me gustaría que usted me acompañe a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 y vamos a ver las interpretaciones que existen concernientes a este texto. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, para dar nuestro punto de vista, tenemos que presentar dos posiciones que existen concernientes a este texto bíblico. Este texto bíblico es utilizado por dos corrientes teológicas subyacentes en la era del protestantismo. La corriente del arminianismo, que fue motivada y creada o dirigida por Jacobo Arminio, y la segunda, el calvinismo, que fue iniciada por Juan Calvino. Bien, siempre he dicho que los textos bíblicos tienen una intención del Espíritu Santo comunicar algo y también tienen una interpretación denominacional. Hoy vamos a dar dos interpretaciones que serán de gran importancia para entender el texto. El texto, para los arminianistas, he visto como que el llamado del Señor es para todos, y que cuando dice aquí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos entienden que este texto se está refiriendo a que el llamado de Dios es ilimitado y que el llamado de Dios de alguna u otra manera no tiene excepción de persona y está abierto para todo. Pero esa es la intención del texto. ¿El texto está diciendo eso? Vamos a ver. En primer lugar, si analizamos bien el texto, nosotros tenemos que leer todo el capítulo para poder interpretar el versículo 9 con una correcta interpretación. Por lo menos el versículo 1 deja la intención a quienes el Señor va a hablar. En este capítulo 3 de 2 de Pedro, el Espíritu Santo está hablando a través del apóstol Pedro de, número 1, la destrucción que se avecina. Número 2, menciona dos tipos de personas. Y entre esos dos tipos de personas están los creyentes y están los incrédulos. Ahora, ¿por qué me baso en esto? Porque el versículo 1 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del entendimiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Cuando usted ve el versículo 1, usted verá cómo el apóstol está hablando a creyentes. Por lo menos el versículo 1, 2 y 3 está hablando directamente a los creyentes y va a mencionar otro tipo de personas conforme el texto se va desarrollando. El versículo 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Aquí entonces el apóstol Pedro
introduce el segundo tipo de persona a los cuales él va a mencionar, a los burladores. Y vamos a saltar vamos a ver aquí qué hacen los burladores. Primero, andan según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Quiero que usted vea bien este texto y vea qué es lo que dicen los burladores. Y usted verá en el versículo 5, versículo 6, versículo 7 y versículo 8 cómo el apóstol Pedro describe qué es el pensamiento de los burladores. Ellos se burlan de las promesas de Dios hechas a la iglesia. Y el apóstol Pedro habla de que vendrá una destrucción y que la creación está reservada para la destrucción en estos momentos. Ahí es que entonces el versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Quiénes son algunos en este versículo? Algunos deben de estar relacionados con lo que el apóstol Pedro describe en el versículo 3. Hay burladores. Entonces los burladores caben dentro del renglón de esos algunos. Algunos, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Esos algunos, ¿quiénes son? Ya usted está viendo el contexto. Son los burladores, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo. Ahora, si no, aquí hay un contraste. Hay una palabra que se utiliza en el griego, que es la palabra ala, que es una palabra griega que tiene un significado de contraste, de cuando tú vas a hacer un contraste con una cosa y vas a hacer una diferencia de una cosa de la otra. Aquí dice: sino que todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, cuando dice sino que es paciente para con nosotros, el apóstol Pedro vuelve a dirigir la atención con nosotros, por lo menos aquí en la Reina Valera. Hay una palabra que se utiliza en griego que es con ustedes, hablándole directamente a los cristianos. Entonces, con ustedes o con nosotros, incluyéndose él. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? O el apóstol Pedro. ¿Está hablando de que el llamamiento es ilimitado, es para todo? No, porque el versículo completo habla de la destrucción y dentro de esa nomenclatura menciona que los burladores recibirán su justa retribución. Y en unos versículos más adelante, el apóstol habla acerca de que estos mismos burladores retuercen las enseñanzas del apóstol Pablo y las retuercen para su propia perdición. Entonces, los burladores están esperando, o sea, el Señor, según el contexto, está esperando que esos burladores se arrepientan cuando esos son las personas que se están burlando de su promesa. No. El Señor en este contexto está hablando acerca de los suyos. ¿Y por qué? Vamos a seguir leyendo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas esas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos escondiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según, luego el apóstol Pablo dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, un cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia.
El versículo 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado. El apóstol Pablo se está refiriendo ahí a los creyentes, a las personas que el Señor ya ha llamado. Ahora yo te hago una pregunta. Si el Señor está esperando que los impíos se arrepientan de este capítulo, quiere decir que el Señor retarda su promesa para que una persona se arrepienta. Es decir, si tú dices que Dios no ha venido porque Él quiere que una persona se arrepienta, quiere decir que el Señor es manipulado. Es decir, el Señor está controlado por una decisión del hombre. El Señor no ha destruido a la humanidad o no ha destruido los elementos porque algunos hombres no se han arrepentido. No, ahí en ese texto está hablando de los suyos plenamente. Ahora bien, el texto usted lo leerá completamente y verá que hay dos tipos de personas en este capítulo: los burladores y aquellos que aman a Dios. El otro versículo que me dijeron que diga la opinión está en el libro de Marcos capítulo 4 versículo 12, y quiero ser lo más breve posible explicando este versículo. Dice la palabra aquí: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ahora escuche bien, aquí el Señor dio una parábola desde el versículo 1 hasta el versículo 8. El Señor estuvo hablando acerca de la parábola del sembrador, y luego explicando, los discípulos se acercaron y le dijeron al Señor por qué le hablaba a la gente, a los judíos, a los fariseos, a los saduceos, a esos grupos, le hablaba en parábola. Y el Señor dice que a los discípulos que Él había escogido sí le eran reveladas las cosas del reino, pero a ellos se le hablaba por parábola, para que viendo no vean, para que teniendo corazón no entiendan y se arrepientan y les sean perdonados los pecados. Quiere decir aquí que la intención de Dios era que ellos se perdieran, o que Dios de alguna u otra manera estaba buscando que ellos se perdieran. No, obviamente. Amigo, cuando tú estudias la historia del pueblo de Israel y cómo ellos trataron al Mesías, y cómo Cristo se dirigió en ocasiones al pueblo de Israel, en una ocasión le dijo: oh Israel, cuánto quise juntarte como las gallinas juntan los polluelos, pero no quisiste. La condenación, si Sodoma y Gomorra hubiesen recibido lo que tú recibiste, no hubiera llegado la destrucción. Y el Señor sigue diciendo que ellos no se dieron cuenta cuando Dios lo visitó. El pueblo de Israel mantuvo una actitud dura delante de Cristo. No quisieron aceptar a Cristo, tanto así que las obras que Cristo hacía la atribuían a Satanás en ocasiones. Usted lo lee en Mateo capítulo 12, cómo el pueblo resistió a Jesús. Tuvieron la mayor revelación de Dios, sin embargo desecharon la mayor revelación de Dios. Y no solamente desecharon a Cristo, sino que desecharon también a los profetas. Por eso Dios lo desechó y permitió que hubiera una ceguera de manera temporal en ellos, que ellos no pudieran creer. Ahora, usted ve esta doctrina no solamente aquí en Marcos capítulo 4, versículo 12. Usted también tiene que nomenclar esto con Juan 1:12. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dando a entender que Israel no quiso recibir, no quiso aceptar a Cristo, y por eso resistieron a Dios al desechar a Cristo. A esto es que el apóstol Pablo habla, diciendo en el libro de Romanos 9, de que Israel de manera temporal fue desechado por Dios y fueron endurecidos por propósito divino. Entonces, este texto va a nomenclar aquí con Isaías capítulo 6, versículo
9, donde el Señor profetizó cómo el pueblo estaría en tiempos de Cristo. Ellos tendrían un corazón endurecido al no querer recibir a Cristo, y por consiguiente Jesús lo que está es reafirmando lo que Isaías ya había profetizado, y aún los apóstoles reafirmaron que Israel, de alguna u otra manera, ellos habían sido desechados. Así que Dios le bendiga de manera especial. Amigos, esta es la opinión. Jesús aquí corrobora de que Israel fue desechado por Dios, no porque Dios lo desechó a ellos, sino porque ellos rehusaron aceptar la revelación de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete a este canal. Soy tu amigo y hermano Julián Misael. Dios te bendiga.